Bueno, pues lo primero es que tienen una mezcla que van a alimentar al sistema de extracción. La mezcla les dan el flujo, les dicen que tienen un porcentaje de agua y acetona, es la mezcla que están alimentando, agua y acetona, y van a usar como solvente metil-isobutilcetona. Ese es su agente extractor. Todo esto va a ocurrir a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Entonces, ese es su problema. Como no les dan datos, usted no harían la gráfica en el graficador, o ya ven que si nos dan datos, pues usamos Origin para hacer la gráfica triangular. En este caso no nos dan datos, entonces voy a hacer en Aspen, voy a hacer el diagrama triangular. Entonces, lo primero es abrir Aspen. Y esperar un ratito que abra. Bueno, se abre Aspen y el siguiente pues es crear un archivo nuevo, una simulación nueva. Selecciona nuevo. Voy a seleccionar una simulación en blanco. Y esperemos a que me pida los componentes. Si la simulación está bien instalado el Aspen, pues no les va a marcar error. Si les marca error, ya saben, cierran y vuelven a abrir. Entonces vamos a buscar los componentes, ¿no? Los componentes de mi mezcla original es agua, acetona, es la mezcla que estoy alimentando, y voy a usar como agente extractor metil-isobutil-cetona. Entonces vamos a buscar los componentes. Entonces, en primer lugar tenemos el agua. Es fácil de buscar. Bueno, tenemos el agua, seleccionamos y la añadimos. Una vez que cargamos el agua, pues vamos a cargar el siguiente componente, que en este caso es la acetona. Eso por Twitter no fueron las mejores. Porque por Oh, Twitter, deja ahí, gatito. Tengo a mi gatito aquí jugando, espérame. Ahí está la acetona, ya salió. Selecciona la acetona y la añaden, ¿no? Luego les va a preguntar si quieren reemplazar. No, lo que quieren es añadirla y ya le ponen añadir. Y el último es el ¿qué? Metil. Isobutil. Cetona. Si no se acuerdan de los nombres en inglés, pues nada más escriban la... Aquí me equivoqué, le puse oso. Y es ISO. Lo que le iba a decir. Es un oso, no, es ISO. Espera que termine la búsqueda y que sí lo encuentre. No lo hay así separado. Bueno. Metil, isobutil, cetona. A veces usan nombres abreviados. Vamos a ver si así lo encuentra. Ahí está. Ah, que me faltó una H aquí en metil. Ups. Jejejeje. Fíjense en el nombre, ¿no? En el metil ahorita que lo puse no le puse la H. Y por eso no la encontró.
Pero bueno, gracias a que con el mix se encuentra, ¿no? Con las abreviaciones en inglés. Selecciono el componente y lo añado. Ahora sí, ya tenemos los tres componentes. Los primeros dos son su mezcla de alimentación. El agua pues sería el componente que acompaña al componente que quieren extraer, que es la acetona. Y el metilisobutilcetona es el agente extractor que van a usar. Cuando ya seleccionan los componentes, pues lo siguiente es seleccionar el modelo termodinámico que van a emplear. Aquí, en el modelo termodinámico que van a emplear, pues es necesario que ustedes seleccionen un modelo de solución. Un modelo que tenga propiedades para calcular líquidos no ideales. Entonces, que corrija pues la parte de no idealidad de los líquidos. Para eso ocupan un modelo de solución. Se acordarán de los modelos de solución, pues son como Manlar, Margules, Wilson, RTL, Unifac, Unicuac, cualquiera de ellos. Pues yo en este caso voy a usar el NRTL. Pueden usar el puro modelo de solución o pueden hacerlo con combinación con una ecuación de estado por si las presiones llegan a ser altas, pues que corrige la parte del vapor también. Entonces aquí voy a usar una combinación de el proceso NRTL, el modelo de solución, con la ecuación de Rayleigh-Swan. Con eso ya tendría las propiedades. Me va a preguntar que si quiero cambiar los parámetros de interacción, pues voy a usar los que ya trae la base de datos por default y ya con eso pueden correr las propiedades, ¿no? Aquí hay que esperar que salga que ya está listo. Cuando ya está listo, pues haríamos lo siguiente, nos vamos a simulación y demás, pero voy a hacer el diagrama triangular y ese lo hago aquí mismo. Antes de hacerlos, lo que voy a hacer es guardar el archivo. Buscar mi carpeta de clases. Es procesos. Ahí está. Simulación. Del proceso de extracción, no de... Bueno, el archivo ahorita van a ver algo, ¿no? O sea, ya seleccionaron los componentes. Si el componente no aparece, ya saben, buscan otro nombre, otra forma. A lo mejor lo escribimos mal, a mí me faltó una H, no me lo reconoció. Busqué con sus siglas y me apareció. Puede ser con la fórmula, puede ser de diferentes maneras. Entonces hay que buscar la manera de encontrar el componente. Una vez que encuentro el componente, bueno, busco un modelo apropiado. En el caso de que tengan un proceso de extracción, tienen que buscar un modelo de solución. Eso es forzoso. Tiene que ser un modelo de solución. Una vez que ya carguen las propiedades, no se vayan a ir a simulación. Si lo que quieren es el diagrama triangular, es aquí, en esta parte, en propiedades. Si siguen mi mouse, en la parte superior tengo el diagrama ternario, precisamente. Ahí donde está el mouse ahorita y voy a seleccionar para hacer el diagrama triangular. Bueno, aquí les da algunas ayudas que tienen, pero bueno, como yo ya me voy a ir directamente a usarlo, me voy a ir en la última parte donde dice continúa al diagrama ternario en Aspen Plus. Entonces, esa está la última pestaña y lo voy a seleccionar. Bueno, ya llego a los componentes. Aquí lo primero que me dice son los componentes, tienen que aparecer los tres, pero si queremos ser consistente a como hemos hecho el diagrama, tiene que ser el siguiente orden. El componente 1 es el componente que va a estar como si fuera un eje X. El que va a aumentar de manera horizontal hacia la derecha. El componente 2 es el componente que ustedes distribuyen, el que quieren extraer, y ese se aumenta hacia arriba. En este caso es acetona.
Y en tercer lugar es el que está puro hacia la izquierda. En este caso, el agente extractor, que es el metil isobutilcetona. Entonces, si se fijan, están acomodados. Si no estuvieran acomodados, pues simplemente seleccionan el componente y cambian el otro para el otro lado. Aquí puse primero el metil isobutilcetona y el último el agua. Pero bueno, como lo hemos hecho, hemos puesto el gas acompañante en el lado derecho y en el lado izquierdo el solvente. Entonces, ahí está. Entonces tenemos el componente que acompaña, el componente que ustedes quieren extraer y el solvente puro. Así acomoden en ese orden. Y ya el diagrama les va a dar a como lo hemos hecho de acuerdo al libro de texto. El modelo termodinámico pues es el que ustedes ya seleccionaron. Y aquí abajo les dice que cuáles son las fases válidas que van a tener y aparece por default vapor, líquido, líquido. Cámbienlo, se lo tienen que cambiar a líquido, líquido, vapor, porque si ustedes lo ponen en vapor, líquido, líquido, lo que les va a buscar es cuál es la temperatura en la que estarían en equilibrio los líquidos con el vapor. Pero resulta que su problema, ustedes tienen la temperatura definida. Aquí no la pueden poner porque no es la que ustedes quieran para que exista vapor. Es donde hay equilibrio con vapor también. Entonces, tienen que cambiarlo a líquido, líquido, entonces ya les va a permitir poner el valor de vapor. Bueno, me regreso al problema y se dan cuenta ustedes que las temperaturas de las corrientes y las presiones se las dan. Les dicen que va a estar a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Me cambio. Entonces aquí, este bar, si ustedes quieren poner como una atmósfera, de hecho es una atmósfera pues, pero si quieren ponerlo, una atmósfera pues lo colocan. Y la temperatura era 25 grados Celsius. Entonces, ponen líquido, líquido, presión y temperatura. Por default les va a dar 5 líneas de equilibrio. Ahí están, dice que les va a dar 5 líneas de equilibrio. Entonces voy a correr la simulación y ya me va a aparecer el diagrama triangular. Y ahí ya les aparece el diagrama triangular. Pues obviamente lo pueden mover, ¿no? Entonces hacia la derecha lo que ustedes tienen es el agua. Hacia arriba lo que tienen es la acetona. Hacia la izquierda, hacia acá, lo que tenemos es el metil isobutilcetona. Entonces ahí está el diagrama. Vean cómo las pendientes son aquí muy pronunciadas. Entonces pueden pensar que a lo mejor ocupan más líneas de equilibrio para no equivocarse cuando les toque un punto intermedio. Entonces dicen, no, 5 líneas son pocas, voy a poner 10 líneas. Entonces corren la simulación con 10 líneas. Esperan obviamente que ejecute. Y bueno, ahora ya tienen 10 líneas para trazar. Dígame. Dijo que si teníamos la temperatura y la presión, poníamos líquido, líquido. Sí. Y si no la teníamos, entonces poníamos vapor, líquido, líquido. Pero ahí les va a calcular a qué temperatura ocurre ese equilibrio, ¿no? No es a la que quieran, sino se las va a calcular, por eso es que no se las piden. Pero ese tipo de problemas lo tienen cuando tienen destilación extractiva. O sea, entonces, si tú combinas la destilación con la extracción para evitarte la separación posterior, entonces vas a tener equilibrio líquido, líquido o vapor. Es el caso en el que sí buscarían ustedes vapor, líquido, líquido. Ok. Entonces en estos casos siempre van a dar la temperatura. En estos casos siempre les van a dar la temperatura. Perfecto. Porque están haciendo están haciendo primero la extracción y después la
la destilación. Es más, voy a hacer una columnita con esta mezcla que acabamos de calcular. Bueno, ¿qué seguiría? Si ustedes le dan los datos de solvente, de la alimentación, los porcentajes se los dan, ¿no? Entonces, sería colocar los puntos conocidos de alimentación, el solvente es puro, y bueno, trazarían las líneas para calcular el solvente mínimo, ya les van a pedir, etcétera, y les quedaría el punto P hacia el lado derecho, igual que el ejercicio que hicimos, trazarían los puntos, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que tendrían que hacer de aquí de Aspen, una vez que hacen el diagrama, es copiarlo, así con el clic derecho del mouse le dan, y le van a poner aquí directamente copiar, y se van a su editor donde lo van a pegar, si lo van a imprimir, lo imprimirían, o el editor de dibujo que ustedes seleccionen para hacer ya el siguiente paso, pues el proceso. La gráfica triangular ya está hecha con el modelo que seleccionaron, ¿no? Si ustedes seleccionan otro modelo termodinámico, pues les va a dar, si es modelo de solución, les va a dar parecido, un poco diferente, pero van a estar parecidos los comportamientos. Y sería el procedimiento para hacer el diagrama triangular. Si lo que les interesa es ya venir y hacer la simulación, de hecho voy a hacer la simulación, como si el diagrama triangular no es lo que me interesa. Hay un detalle que a mí me da y que por esa es la razón por la que guardé los datos antes de hacer el diagrama ternario. Voy a cerrar esta simulación para abrir donde solamente había cargado las propiedades. Si ustedes hacen el diagrama ternario y es lo que les interesa, pues entonces ya lo copian y ya se van a trabajar. Si ustedes lo que les interesa es simular, entonces no ocupan el diagrama ternario como tal. Aunque, fíjense, se me olvidó algo. ¡Ay, qué varón! Voy a ver si quedó en el portapapeles, porque se me hace que sí le puse copiar. Pero déjenme ver. Les iba a comentar algo del diagrama ternario. Ándale. Sí. Ahí está, sí quedó. Bueno, yo lo veo. Ustedes lo van a ver ahorita. Ahí está, el diagrama ternario ahí está. Sí lo había copiado. Lo único que les iba a comentar era lo siguiente en el diagrama. Entonces, en este lado, en el lado derecho, acuérdense lo que tiene es el refinado. ¿Qué pasaría con el refinado? Bueno, ustedes van a tener una alimentación de este lado y a medida que va pasando por el sistema de extracción, pues se va a ir perdiendo la cantidad de acetona y va quedando el solvente, el acarreador, casi puro. Fíjense que en este lado, en lo que es el refinado, prácticamente está pegando con la mezcla sin nada de el solvente metilisobutil cetona. Sin embargo, si se dan cuenta en el otro lado, en el lado del extracto, siempre les queda una cierta cantidad de agua. Que puede ser menos agua o un poquito más, pero siempre les está quedando una cierta cantidad de agua en cualquier punto de equilibrio. Desgraciadamente, para ustedes, lo que quieren es pues separar el componente acetona. Entonces, obviamente estarían por acá por arriba. Entonces, bueno, cuando hagamos la simulación, lo que van a ver es que en el refinado prácticamente no están arrastrando nada de solvente, pero en el lado del extracto van a arrastrar un poco del agua, que es el solvente de acarreo, el que venía ya acompañado a la alimentación. Entonces vamos a ver que después, independientemente de eso, tenía que separar el metil isobutil cetona, lo tengo que separar de la acetona y también de lo que haya quedado con agua. Entonces, ahora sí voy a irme al ambiente de simulación. Aquí estamos ya en Aspen.
Entonces, corrieron las propiedades. Ahí está la tabla completa. Aquí no hice el diagrama triangular, no me interesaba. Simplemente cargué los componentes. Pueden venir y ver que los componentes que tenemos pues son los 3 componentes que nos interesan. El modelo termodinámico que está seleccionado pues es el NRTL Release 1. Ya está corrido, entonces me voy a el ambiente de simulación. ¿Cómo haría para hacer una simulación de un proceso de extracción? Bueno, lo primero es colocar la columna. Se van a ir aquí a columnas. Y en columnas van a seleccionar una que dice columna de extracción, ¿no? Ya saben, ¿no? Tienen la destilación métodos cortos, métodos de grupos, destilación o absorción rigurosa. Y la siguiente es extracción. De ahí selecciona la columna. Voy a acercar un poquito para que se vea más grande. Ya seleccionaron la columna. Esa es la columna de extracción. ¿Qué sigue después de seleccionar la columna de extracción? Hay que colocar las corrientes. Miren, la columna de extracción va a tener 2 entradas. Una en la parte superior y otra en la parte inferior. ¿De qué va a depender dónde coloque en qué cosa? Pues de los componentes que ustedes están agregando, ¿no? Entonces vamos a colocar en la parte superior y en la parte inferior. Y luego la salida en la parte superior y la salida en la parte inferior. Las extracciones estas que tiene laterales no las vamos a colocar, ni tampoco la alimentación que tiene así en el medio, no solamente las normales. En la parte superior yo voy a colocar la alimentación. En la parte inferior voy a colocar el solvente. Y entonces, si eso es así, por arriba saldría el refinado y por abajo saldría el extracto. No, perdón. Es al revés. Estoy viendo a ver si ponen atención. Espérame porque no le he cambiado el nombre. Ref. Ok. Ahí está. La alimentación es la que contiene el componente que queremos extraer. Entonces, abajo me va a salir lo que no se pudo extraer, que le llamamos refinado. El solvente es el que usó para extraer, en este caso la acetona, y entonces por arriba va a salir el solvente y la acetona. Esa es la idea. Con eso, lo siguiente sería colocar las composiciones o los flujos y las composiciones de alimentación y de solvente. Y luego las propiedades del equipo de extracción. Entonces vamos a irnos, si quieren, por partes, dándole el next. Y lo primero que me dice es la alimentación que llamé, la corriente que llamé alimentación. Pues, ¿qué composición tiene? Entonces voy a remitir al problema original, donde me dice que aquí, tengo un flujo de 1 kilomol por segundo que tiene 60% molar de agua y 40% de acetona. Esa es la alimentación. Luego el solvente es 1 kilomol por segundo del solvente puro. Las dos corrientes de alimentación están a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Ahí están los datos. Entonces aquí en la corriente de alimentación le voy a poner que lo que tengo es la fracción molar y que tengo 60% y 40%, pues 60% de agua y 40% de acetona. Son los datos que me dieron de composición. El flujo que me dan no es en kilomol por hora, sino por segundo.
y me dicen que tengo 1 kilomol por segundo. Pueden colocar esto y las fracciones, o aquí, como es 1 y son 60 y 40, pues sería igual si ustedes dijeran que es 0.6 kilomol por segundo y 0.4 kilomol por segundo y ya no le ponen el total. Cualquiera de las dos cosas va a ser lo mismo. ¿Qué me falta? La temperatura, 25. Y la presión es 1 bar. Con eso ya tienen la corriente de alimentación, donde tienen su mezcla problema. Voy a la siguiente va a ser el solvente, la corriente donde está el solvente. El solvente, el flujo molar de solvente, lo pueden poner directamente porque pues, ese es puro y saben que es el metil isobutil cetona y es 1. ¿Sí? Así lo pueden colocar. Temperatura, 25 grados. Y presión, vamos a colocar 1 atmósfera. Con eso ya tengo las corrientes de alimentación tanto del solvente como de la mezcla donde tengo el componente a extraer. Con eso seguimos ahora al equipo de extracción. En el equipo de extracción les va a pedir algunos datos. Por ejemplo, el número de etapas. Aquí, como yo no hice el diagrama, ni el diseño, ni nada, solamente voy a colocar 2 etapas, como si las hubiera hecho o me las hubieran pedido, la simulación. De hecho, van a ver en el documento del archivo que hacen una sola etapa nada más para hacer el ejercicio. Yo voy a hacer 2 etapas de extracción. Siguiente. Me dice que como voy a tener 2 fases, ¿cuáles son los componentes claves de cada fase? Entonces, en la primera fase líquida, voy a decir que el componente clave es el agua y que en la segunda fase líquida es el metil, el solvente. Y con eso, el siguiente paso que me pide es la presión de la columna. Le voy a poner que tengo una presión dentro de la columna de 1 bar. La etapa 1, la etapa 2, pueden poner las 2, lo que quieran, le van a poner que es 1 bar. Perdón, una atmósfera. Una atmósfera. A ver, Es casi lo mismo, pero es una atmósfera. Dígame. en los componentes clave, pone lo que no vas a extraer. Sí, los solventes. El acompañante y el acarreador. Ajá. Sí. Perfecto. Sí, porque resulta que ellos son los más importantes que van a permanecer en la fase, mientras que el componente cetona se va a distribuir en las dos. Entonces no lo puedes usar como clave. Bueno, ya tienen la presión. Les va a pedir un dato de estimación de unas temperaturas. No se asusten. Ustedes hasta aquí ya tienen todos los datos que ocupan para la extracción. Pero si le dan next, luego les pide, hey, ¿y qué onda con la temperatura interna? Tampoco le hagan mucho el cuento. Ustedes saben que en cada etapa van a tener aproximadamente la misma temperatura que ya tenían. Eso dice, pues en la etapa 1 tengo 25 grados. Ahí está. De todas maneras, en realidad, como dijeron que era un proceso adiabático, y como pudiera haber calores de mezclado diferentes porque tienen componentes diferentes, él va a calcular las temperaturas de salida. Entonces, hay que ponerle un valor, pero en realidad es solamente como una estimación. Ya con eso, ya pueden correr la simulación, ya tienen todos los datos que ocupa Aspen Plus. En el caso de HYSYS, si ven el archivo, pues esta parte no se las pide. Damos OK y esperamos. Bueno, ay, sí dice uno, ay, qué bonito se siente que dice no warning y no errores. Entonces vamos a ver las corrientes de salida. Me voy a resultados abajo, donde está el resumen, y me voy a las corrientes. Y entonces, ahora sí, vamos a fijarnos en los flujos que tenemos.
Nada más que aquí se los presenta en kilomol por hora. Pues para que sea por segundo, pues nada más lo cambiamos. Bueno, ahí está. Entonces, vean bien, esta de aquí es la alimentación, la original, que tenía 60 y 40. Entonces, al final va la acetona, el flujo de acetona, que tenía 4. Está saliendo en la corriente del extracto, 0.39. De los 0.40 kilomol por segundo, 0.396 está saliendo por el extracto. Quiere decir que están haciéndolo bien. Vean el refinado, ¿cuánto les queda de acetona? La cantidad que les queda de acetona del 0.4 les queda 0.003. Entonces sí está extrayendo y de hecho con 12 etapas hace una extracción muy buena. O sea, el proceso de extracción nos está funcionando. Ahora vean el agua. El agua está en la corriente de alimentación y su mayor cantidad obviamente tiene que quedar en el extracto, pero hay cierta cantidad que ya no es tan despreciable que sale en el extracto. En el refinado sale casi la mayoría, pero hay una buena cantidad que sale en el extracto. Vean ustedes, por ejemplo, el solvente. ¿Qué pasa con el solvente? Ustedes el solvente alimentaron 1 kilomol por segundo, de lo cual 99.8 sale en el extracto y muy poco sale en el refinado. ¿Se acuerdan lo que les dije del diagrama triangular? Aquí en el diagrama triangular yo les decía, miren, cuando tengan ustedes la parte acá del extracto, el extracto va a acarrear agua. Y nos está dando 0.18 kilomol por segundo que movió del agua. Pero en la parte del refinado, prácticamente el refinado no va a tener nada de solvente. Entonces, bueno, al menos los resultados de la simulación concuerdan con los diagramas de equilibrio. Y dice uno, ay, qué bonito. ¿Dónde está? ¿Cuál es el componente que ustedes querían extraer? El componente que ustedes querían extraer es la acetona. Pues la acetona la están obteniendo en el extracto, pero ¿qué composición tiene la corriente de extracto? Pues de acetona tiene el 25%. Esa es la cantidad que tienen ustedes de porcentaje en la corriente del extracto. Profe, ya se lo va a cortar. Dígame, ¿ya se va a cortar? Se lo va a cortar, sí. A ver, póngale asistencia para guardarlo antes de que se me corte esta vez. Guardar. Pero Y ahorita vamos a volvemos nada más para terminar la simulación. ¿Qué pasó? ¿Vamos a volver a entrar? Sí, para terminar la simulación nada más. Es que esa corriente de extracto así la voy a separar con destilación.